So, just before we continue, I would like to say how fortunate we are to have such good translators. Antes de que continuamos, me gustaría decir que afortunados somos de tener tan buenos traductores. The text is quite difficult, and the way I explain it is quite dense. El texto es bastante difícil y la manera en la que yo lo explico es bastante densa. But I have full confidence in the translators, and that makes my work very easy. Pero tengo plena confianza en los traductores y eso hace que mi trabajo sea más fácil. So I am very grateful to them. Y entonces estoy muy agradecido a ellos. Okay. So now he's continuing to describe how to work with the openness you get from merging with the guru. Y entonces ahora continuamos y va a describir con la experiencia de fundirse con el maestro. In this state, there is only open presence. En el estado solo hay presencia abierta. So he says, moreover, the presence of your own awareness is empty and without self-substance. Dice, es más, la naturaleza de tu propia presencia es vacía y sin sustancia inherente. So, again, this is a reminder, if something of self-substance seems to arise, Entonces, esto es un recordatorio. Si algo que parece que tiene sustancia propia surge, this is the movement of the mind. esto es el movimiento de la mente. Leave it alone. Déjalo en paz. Even if what occurs seems very difficult or unpleasant or negative, Incluso si aquello que surge es desagradable o negativo o desafortunado, there is no inherent quality of good or bad. no hay ninguna cualidad buena o mala que sea inherente. This appears bad to you Esto, because of your karmic orientation. esto parece malo para ti debido a tu So, orientación if you kármica confirm concreta. this is bad, the badness you confirm is confirming you as Entonces, ego entity. Si tú confirmas que eso es malo, esa maldad que le adjudicas, en realidad está confirmándote a ti como una identidad ego. So, don't enter into judgment. Así que no emita juicios. Or, since we will enter into judgment, as soon as this occurs, try to be aware of it. O mejor dicho, puesto que vamos a emitir juicios, en el momento en que emitamos juicio, intenta ser consciente de ello, darte cuenta. And then cease activity. Y entonces cesa la actividad. Leave it alone. Déjala en paz. Then you return to awareness. Y vuelves a la presencia. So it says, your own awareness is free of conceptual elaboration. Y dice, tu propia presencia está libre de toda elaboración conceptual. This has two aspects. Means awareness itself doesn't develop any conceptual elaborations. Esto tiene dos aspectos, y es que la presencia en sí no desarrolla conceptuación, elaboración conceptual. And these conceptual elaborations do not illuminate awareness. Y estas elaboraciones conceptuales no iluminan la presencia. They cannot tell the truth about awareness because awareness is inexpressible. No pueden contarnos la verdad sobre la presencia porque la presencia es inexpresable. However, the conceptual elaborations are a modality of the energy of the mind. Sin embargo, la elaboración conceptual es una modalidad de la energía de la mente. So if you see them as
a kind of play, you don't need to worry about them. Entonces, si lo ves como una especie de despliegue o de juego, pues no tienes por qué preocuparte. It's when they are taken seriously that they cause trouble. Es cuando te lo tomas en serio que causan problemas. So again, we have to remember these stages of ignorance that we looked at previously, and see that as the ego self develops and refines itself, it is making use of the patterning of concepts to establish itself in a world that it can participate in and, if possible, control. Y de nuevo tenemos que mirar a cómo surge la ignorancia, porque cuando surge el yo ego, despliega toda esta elaboración conceptual que de manera aparente sugiere que participa en el mundo intentando controlarlo. Concepts are the method of validating the ego self. Conceptos son el método para validar el yo ego. It's helpful when you're not doing your sitting practice just to look at that in the world. Es útil cuando no estás en tu práctica sentado, mirarlo ahí fuera en el mundo. In hospitals and universities, you see the signs showing the development of specialization in the last 50 years. En los hospitales, en las universidades, tú ves los signos de especialización que se ha ido produciendo en los últimos 50 años. You get so many specialist groupings. If you have to go for some cancer treatment, then there are so many varieties of cancers to be treated and parts of the body where it is, and you have to go to a particular waiting room and so on. Hay un montón de agrupamientos en los que se colocan los diferentes médicos y, por ejemplo, si tú tienes un cáncer, pues hay muchísimos tipos de cánceres diferentes. Si tú tienes que ir a uno especialista que trata el que tú tienes que ir a una sala de espera muy concreta. Everything that happens in these hospital departments is concept-based. Todo lo que sucede en estos departamentos hospitalarios está basado en los conceptos. It's not that the concepts are bad, it's that they can take on a particular gravity, which makes it difficult to realize they are just concepts. No es que los conceptos sean malos, sino que tienen una especie de gravedad que hace que como que si se volviesen verdaderos. So if you see that this elaboration is a way in which worlds are built up, Entonces, si tú te das cuenta de que estas elaboraciones son maneras en las que se construye el mundo, then he's saying your own presence, your own intrinsic awareness, it is an innate clarity and illuminates itself by itself. y dice, tu propia presencia innata es la claridad innata que se ilumina a sí misma. So concepts establish that this is not that. Los conceptos establecen que esto no es aquello. Now, presence in being free of conceptualization or beyond conceptualization cannot be established as something made up of different bits or parts. Entonces la presencia que no está hecha de conceptualizaciones o que está libre de conceptualizaciones, pues no tiene nada que ver con estar formada por partes o por trocitos de aquello de lo de más allá. So it's not that we have an awareness which has clarity
and it has the capacity to illuminate itself. No es que una presencia que tiene claridad y que tiene la capacidad de iluminarse a sí misma. The sun and its rays of light are together. La luz, perdón, el sol y sus rayos de luz If you have the son sun, you have juntos. the light. Si tú tienes el sol, tú tienes la luz. So the clarity, although we use words like awareness and clarity, it is an inconceivable whole. Y aunque la claridad, aunque tenemos palabras como claridad y presencia, pues todo es como un todo inconcebible. It doesn't illuminate itself as something. No se ilumina a sí misma como un algo, The illumination is the appearance which is inseparable from emptiness. la iluminación es la apariencia que es inseparable de la vacuidad. Just as the mirror illuminates or shows the reflection without having any special machine inside to do it, it just does. Exactamente igual que el espejo muestra su reflejo sin tener ninguna máquina o ningún mecanismo interno para hacerlo, simplemente lo hace. When you look for your mind, Cuando tú buscas tu mente, at first you're looking like a subject trying to find this special object, this al, mysterious thing. al principio tú buscas como si fuese al estilo de un sujeto que va buscando un objeto Maybe especial, using algo this famous misterioso, 5 questions. y quizá utilizando las 5 famosas preguntas. You look and you look and you look and you don't find anything. Tú buscas y buscas y buscas y no encuentras nada. And then you start to see, without looking, you see that there is nothing. Y entonces empiezas a ver sin mirar, pero empiezas a ver que no hay nada. If you like, this seeing gives you a definite knowing, a definite undeniable clarity. Si quieres, este ver te da un conocimiento definitivo, una claridad definitiva, But you don't know anything. pero no sabes nada. It's not that you know something. No es que, I know my mind is big or small. no es que sepas algo así del estilo de yo sé que mi mente es grande o pequeña. The mind is the space within which experience occurs. La mente es el espacio dentro del que se produce la It's experiencia. not a fixed space. No es un espacio fijo. When you go outside, the space of your mind is shifting all the time. It can be vast as the sky, small as looking to tie your shoelace. Cuando tú sales, el espacio de tu mente pues puede ser de todo, puede ser amplio, extenso como el cielo, o puede ser pequeño cuando te agachas a atarte los cordones de los zapatos. So when you see directly that the mind is empty, you are present in and as the clarity of the mind which is illuminating the mind. Entonces tú cuando ves que la mente está vacía, tú estás presente como esa claridad que ilumina la mente. No one is illuminating the mind. Nadie está iluminando la mente. Because when you see in that way and you are simply the clarity of the mind, there is no ego self operating. Porque cuando tú ves de esa manera y ves y eres la claridad que ilumina la mente, ahí no hay un ego que domine la mente. The presence of your awareness is clear and unpolluted. Dice, la claridad de tu presencia pues es clara y no contaminada.
as we've looked before, nothing can touch it, and therefore it's free of pollution. Y como hemos visto antes, nada puede tocarla, por lo tanto está libre de ser contaminada. It is free of the intellect's focusing on objects and reliance on signs. Está libre de la focalización en los objetos del intelecto y de la dependencia de los signos. So, ignoring means not mobilizing awareness. El ignorar significa no movilizar la presencia. When you are in this situation of ignoring how it is, you imagine how it is not. Cuando tú estás en la situación de ignorar cómo es, tú te imaginas cómo no es. You imagine what it is. Tú imaginas qué es. And that what it isness is the appearance of objects which are identified by reliance on signs. Y eso, esa imaginación que tú tienes de lo que es el depender de signos. So today, when we finish, if you go for a walk, observe how you name everything you see. Hoy, cuando terminemos, si vas a dar un paseo, pues observa cómo nombras todas las cosas que ves. Maybe you go in a park and there's things growing there. Quizá vayas a un parque y ahí hay cosas que crecen, que están You creciendo. don't know their name, No conoces su nombre, but you say it's a flower, it's a bush. pero tú dices, es una flor, es un arbusto. That kind of that level of conceptualization is enough for you. Ese nivel de conceptualización constante es But you suficiente might para ti. really like one of the bushes and think, oh, I want that for my garden. So you have to ask people, what is this one thing called? So I can go and try to buy it. Pero si a ti te gusta uno de los arbustos en particular, pues quizá tú vayas y preguntes, oye, ¿cómo se llama este? Porque igual quieres comprar uno igual para tu casa. So you can see whether the ground is wet and sticky or dry. You constantly interpreting the flow of experience. Y puedes ver si el suelo pues está seco, está húmedo, está como sea, de manera que tú siempre estás interpretando el mundo. This gives you access to worldly power. Y esto te da acceso a un poder mundano. You function as a human being in a human world. Y funcionas como un ser humano en un mundo humano. And this human world manifests out of conceptualization. Y esto se manifiesta a partir de la conceptualización. And the key point is to see that you are, although you think that you are describing things which are out there, Y esto lo que en realidad implica es que aunque tú crees que estás describiendo cosas que están ahí fuera, your very use of these concepts and words evokes or calls into existence the potential of the ground which has never existed. tu propio uso de todos estos conceptos evoca el potencial de la base que en realidad nunca ha existido. It's very important that you don't believe what I say. Es muy importante que no os creáis lo que yo digo. Because otherwise you just accumulate some ideas. Oh, James said this. Porque si no, simplemente vais a estar acumulando ideas y decir, You should bueno, be pues more que suspicious. James dijo eso. Así que tenéis Maybe James is not very reliable. tenéis que sospechar un poquito más y pensar, I pues have to check this for myself. quizá James no sea tan fiable. Yo tengo que comprobarlo If por mí you mismo. look and you see, then you can rest. Si tú miras, si tú observas y ves, entonces tú puedes But if descansar. you just
turn the Dharma into a set of concepts, then you are moving them and juggling them, and you never quite arrive at your own clarity. Pero si tú utilizas el Dharma simplemente como una serie de conceptos, pues tú vas de acá para allá y realmente nunca obtienes ninguna claridad. If I watch you eating, my stomach won't get full. Si yo te observo comer, a mi estómago no va a llegar ninguna So comida. if you just eat these words, you're going to stay very thin. Así que si solo os coméis estas palabras, vais a quedaros muy delgaditos. If you want to get a proper Buddha belly, you have to eat the world. Si queréis tener una verdadera barriga de You Buda, have to observe moment by moment. How am I participating? tenéis que comeros el mundo y observar momento a momento cómo yo estoy participando. Direct or mediated? Directo o mediado. Direct means I receive. Directo significa yo recibo. Awareness, when we have the image of the sun, it looks like it's radiating out and illuminating everything. But awareness is also space, which is always receiving. Presencia, cuando utilizamos lo del sol, que siempre está radiando y siempre da luz, pero también es el espacio donde se recibe esa luz. Because they say awareness and emptiness, riktong, which means illumination, which is empty. Porque se dice a presencia y vacuidad, rictón, es decir, la iluminación vacía. As you walk along the street, the world is flowing through you. Cuando vas andando por la calle, el mundo fluye a través This is de a ti. flow of revelation, Es un flujo de revelación. just flowing through this and this and this and this. Simplemente fluyendo esto y esto y esto. Then you start to trust the clarity of revelation rather than the effortful construction of interpretation. Entonces empiezas a confiar en la claridad de la revelación en vez de la elaboración llena de esfuerzo de continuos conceptos. Your true, he says, then your true presence cannot be recognized as something. Entonces dice, tu presencia verdadera no puede ser reconocida como algo. You cannot know yourself. Tú no puedes conocerte a ti mismo. You are not an object of knowledge. No eres un objeto de conocimiento. And other people are not an object of knowledge. Y los demás tampoco son un objeto de conocimiento. Their true presence is their here-ness, thisness, which is just this. Su verdadera presencia es su estar aquí, su simplemente esto, su esto ya. When you recognize, oh, that is a man called John, Cuando tú reconoces y dices, ese es un hombre que se llama John, and John agrees, yes, I am a man called John, y John está de acuerdo y dice, sí, yo soy un hombre que se llama John, you're talking about a construct. está hablando de un constructo. What is the Johnness of John? ¿Dónde está la Johnsidad de John? What a meaningless question. Vaya pregunta sin sentido. In the realm of science, you never need to think about silly things like that. En el reino de los signos no necesitas pensar sobre cosas tontas como esa. John is John. John es John. Don't make me crazy. No me vuelvas loco. But of course, John is a name, a sign. Por supuesto, pero John es un nombre, un signo. Well, tell me about John. Vale, pero cuéntame cosas de John. That means let's make John. Es decir, vamos a construir a John. This is why gossip is very lovely. Por eso es por lo que el cotilleo gusta tanto. Oh, and you can't, of course, discuss John if John is there. Por supuesto, no puedes hablar de John si John está delante. Otherwise, he might disagree.
porque si no, puede que no esté de acuerdo. But if we meet together and we talk about John, Pero si nosotros nos juntamos y empezamos a hablar de John, he is one asshole. él es un capullo. And we can build up this total picture of definite knowledge of John. Y entonces empezamos a construir todo este conocimiento definitivo sobre John. This is how concepts are used. Y así es como se utilizan los conceptos. Unreliable patternings of concepts are taken to be revelations of truth. Los patrones de conocimiento que no son nada fiables, pero se toman como la And he's revelación saying de la your verdad. true presence cannot be recognized as something. Es decir, y dice, tu presencia verdadera no puede ser reconocida como algo. When you make definitive statements about yourself, Cuando tú haces afirmaciones definitivas sobre ti mismo, you're referring to a habit. tú te estás refiriendo a un hábito. You might think I'm a bit shy or I'm socially avoidant. Tú puedes decir, yo soy un poco tímido o yo evito el contacto social. This is an energetic patterning. Esto es un patrón energético. Someone says, "Oh, we're having a party. Please come." Y si alguien dice, oye, vamos a tener una fiesta, por favor, ven. You think, "Oh God, I don't want to meet all these people." Y tú dices, Dios mío, yo no quiero encontrarme con toda esta gente. Someone else, on receiving that invitation, would be very happy. Alguna otra persona, si recibe esa misma invitación, pues igual está muy feliz. So, shy allows the person to avoid opening to the potential which they have to enjoy the party. Entonces, la timidez te evita, te esconde el potencial de disfrutar y entregarte a la fiesta. I know I wouldn't like it because I know what I'm like. Yo sé que no me gustaría porque yo sé cómo soy. This is the prison of the concept. Esta es la prisión de los conceptos. So, presence is never trapped in these concepts. La presencia nunca se deja atrapar en estos conceptos. Because our ego self is a conceptual construct, Puesto que nuestro yo ego sí es un constructo conceptual, it is always limited. siempre está limitado, It is knowable through its limitations, es, as its limitations, es conocible como, como su limitación, a través de su limitación, and it cannot find its true nature y no puede encontrar su verdadera naturaleza. because its currency is concepts. Porque Concept and the conceptual currency doesn't buy a ticket into awareness. Porque su moneda de cambio son los conceptos y los conceptos no pueden comprar, no son una moneda que puedan comprarnos la presencia. It is untouched and unsullied by any of the good or bad aspects of Buddhas or sentient beings. No le afectan ni le ensucian las buenas o malas cualidades de los budas o los seres sensibles. That is to say, qualities are a showing. Es decir, las cualidades se muestran. The showing shows what is shown. Ese The mostrar showing muestra lo que doesn't tell you the muestra, truth of the ground of the showing. pero ese mostrar no te cuenta la verdad de la base de donde se muestra. Oh, the reflection in the mirror doesn't tell you the truth of the mirror. Igual que el reflejo del espejo no te cuenta la verdad del espejo. It shows indirectly, or you can infer the potential of the mirror to show reflections because there are reflections. Te muestra indirectamente, o tú puedes inferir que el potencial del espejo, puesto que está mostrando reflejos. But no reflection is the truth of the mirror. Pero ningún reflejo es la verdad del espejo. No quality that you have is definitive of you.
Ninguna cualidad que tú tengas es definitiva en ti. Happy or sad, lazy, intelligent, confused. Feliz o triste, inteligente, confundido. These are ways in which the energy of the ground manifests. Estos son maneras en las que la energía de la base se They manifiesta. don't define. No definen. The ground, your presence is undefinable. La base, tu presencia es indefinible. So the showing is from the ground, but it doesn't show you the ground. Entonces el mostrar es de la base, pero no te muestra la base. It shows the showing. Muestra lo que muestra. This, if you really understand this, you see how insane prejudice and judgment is. Si tú de verdad entiendes esto, te das cuenta de qué locura es tener prejuicios y emitir juicios. It is undeniable that we have patterns of behavior, personality, and so on. Es innegable que tenemos patrones de comportamiento, personalidad, etc. But they have no inherent existence. Pero no tiene existencia inherente. They arise due to causes and conditions. Surgen debido a causas y condiciones. They are performatively me, but they are not essentially me. Son yo en el nivel de la actuación, del funcionamiento, And pero no so son when we yo a judge nivel people in esencial. terms of their performance, the shape of their body, the language they speak, whether they can cook or not, and so on, Entonces, cuando nosotros juzgamos a las personas en términos de su actuación, de cómo cocinan, de cómo es su cuerpo, de cómo visten, de todo eso, you are imputing an imagined definable essence to something which has no definable essence. And this estás, is ignorance. estás imputando una esencia definible sobre algo que no tiene esencia definible. Y eso es la ignorancia. Then he says it's not affected by any of the faults or good qualities of knowing virtue or error. Dice, no se ve modificada por ninguna de las faltas o las cualidades positivas del conocimiento de la virtud y el error. Your capacity to discriminate between what is virtuous and what is unvirtuous. Entonces, tu capacidad de discriminar entre lo que es virtuoso y lo que Is no es valid virtuoso inside relative truth, in which these categories of good and bad, virtue and non-virtue, seem to offer some validity. es válido dentro de estas propias categorías en las que bueno o malo, pues parece que encajan en alguna categoría. But these categories do not touch the mind itself. Pero estas categorías no tocan la mente en sí. So, for example, in the tantric tradition, we have many wrathful Buddhas. Por ejemplo, en la práctica tántrica tenemos un montón They look very scary. de Budas airados They are the compassion of the Buddha. y tienen un aspecto feroz, pero son la How compasión can del that Buda. be? They don't look very compassionate. Y tú dices, pero ¿cómo puede ser eso? Porque no parecen muy compasivos. They're carrying many different weapons. Llevan un montón de armas. They're making very loud noises. They have flames all around them. Hacen un montón de ruido y surgen llamas Oh, de ellos. you might think, oh, this is a demon. Y tú puedes pensar, bueno, pues esto es un demonio. Someone else says, no, I received the initiation. This is a very wonderful deity.
Y otra persona puede decir, no, no, yo recibí una iniciación, esto es una deidad maravillosa. These are concepts, Pues todo esto son conceptos, neither good nor bad. ni buenos ni malos. These are good and bad are interpretations. Lo que son es buenas o malas interpretaciones. Emptiness is not touched by good or bad. La vacuidad no se toca con lo bueno o Now, malo. what's absolutely vital at this point is to see he's talking about the emptiness of the mind. Entonces, lo que es absolutamente vital en este punto es darnos cuenta de que está hablando de la vacuidad de la mente. In terms of compassion, in terms of relating to people, virtue and unvirtue are not the same. En términos de compasión, en términos de relacionarnos con los demás, la virtud y la no virtud, pues no son igual. Kindness is absolutely vital in terms of interaction in the world, because kindness allows us to invite people into the inclusive space of the mind. La amabilidad es absolutamente vital para relacionarnos con los demás, porque la amabilidad es la manera en la de invitar a los demás al espacio But inclusivo de we la mente. often live in a kind of Lego world. Pero a veces vivimos dentro de un mundo del ego. We build up something and then something, we take it down again. Construimos algo y luego lo deconstruimos. So we build up our virtue and then we do some bad things and make people unhappy and our pile of virtue goes down. Construimos nuestra virtud y luego hacemos algo mal hacia los demás y entonces nuestro montón de virtud se reduce bastante. This is a description of construction and destruction. Esto es una descripción de construcción y destrucción. But the mind itself is not created by good things and it's not harmed by bad things. Pero la mente en sí no se crea con buenas cosas ni se daña con malas cosas. It is not the outcome of a process. No es el resultado de un proceso. It's not the effect of a cause. No es el efecto de una causa. In other words, it is not like anything you know. En otras palabras, no es como nada que hayas It is conocido. free, then he says, it is free of all the Dharma names and titles such as Dzogchen and Mahamudra. Y también dice, está libre de todos los nombres y títulos del Dharma, tal como Dzogchen o Mahamudra. It is silence. It is space. Es silencio, es espacio. You can't catch it. No puedes atraparlo. When you catch things, then you come into relative truth. Si tú atrapas cosas, entonces entras en la verdad relativa. Now with computers, you can go and tune into all kind of Dharma assemblies. Ahora con los ordenadores, tú puedes sintonizarte con todo tipo de asambleas del Dharma. In which people sit on special thrones with special hats and teach special things like Dzogchen and Mahamudra. En las que la gente se sienta en tronos especiales y se colocan sombreros especiales y enseñan cosas especiales como el Dzogchen o el Mahamudra. Whether it's done in a very fancy, elaborated way or a very simple way, whatever is said and shown is not the real thing. Tanto si se hace de una manera muy elaborada y vistosa o si se hace de una manera muy simple, cualquier cosa que se muestre no es lo verdadero. No one can give it to you and you can't get it. Nadie puede dártelo y tú no puedes obtenerlo. Then it might sound completely pointless. Pero entonces puede que suene sin sentido. ¿Para qué? What are we doing? Pero entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo aquí? This is maybe this Dzogchen is some amazing new capitalist production, selling nothing to no one. Y quizá este Dzogchen sea una especie de producción nueva capitalista, es decir, venderle nada a nadie.
I have here the highest quality of emptiness. You can look in Africa, in India, you look wherever you like, you never will find emptiness like this. Yo tengo aquí la vacuidad más elevada. Tú puedes buscar en África, en India, donde quieras, pero en ningún sitio vas a encontrar una vacuidad con tanta So cualidad. we como have to be careful. Entonces tenemos que tener cuidado. We want something. Queremos, As long, sorry, on you go. queremos algo. The one who wants something is the ego, Y el que quiere algo es el ego. because it is like Lego. The ego is building itself and building itself. Porque es como el Lego. El ego está construyéndose continuamente, construyéndose continuamente. I have nothing. Yo no tengo nada. This is one way to think of Dzogchen. It's to be absolutely finished. Y esta es una manera de pensar sobre el Dzogchen, el ser completamente terminado. Finished not in the sense of now we have built the house and we can live in it, Terminado no en el sentido de que ya hemos construido la casa y ya podemos habitarla, but finished in the sense I've lost my job, my partner's thrown me out, I've nowhere to sleep, I don't know what to do, I'm just sitting, I'm finished. sino terminado en el sentido de he perdido mi trabajo, mi pareja me ha echado, no tengo dónde quedarme, no sé lo que voy a hacer, estoy terminado. This is how Sia Lama explained it to me. Así es como me lo explicó C.R. Lama. Now you have nothing and there's nothing to be done. Y ahora no tienes nada y no hay nada que hacer. So don't do anything. Entonces no hagas nada. Then your mind will be clear to you. Entonces tu mente será clara para ti. But as long as you are a competent, busy person, you will be making all kind of patterns of thoughts. Pero mientras tú seas una persona ocupada, competente, tú te vas a estar involucrando en todo tipo de patrones de So pensamiento. this is all an encouragement. When you sit in the practice, you do the dissolving or the opening, and you just sit. Y entonces esto es lo que tenemos que hacer en la práctica. Cuando nos sentamos, hacemos la disolución y simplemente estamos sentados. At that time, there is nothing to be done. Y en ese momento no hay nada que hacer. What are you doing? ¿Y qué es lo que haces? Not doing anything. No haces nada. How do you expect to get anywhere if you don't do something? ¿Cómo esperas llegar a ningún lado si no haces nada? I'm not going anywhere. I'm just here. Yo no voy a ningún sitio, yo simplemente estoy aquí. If I do something, I won't be here. Si yo no hago nada, o si yo no hago algo, yo estaré aquí. When you see the truth of this, then you see, oh, do less, do less. Y entonces cuando tú ves la verdad de todo esto, cuando tú te das cuenta, haces menos, cada vez haces menos. If you start thinking, oh, I'm doing the highest practice, this is the most important form of Buddhism, then you add unnecessary concepts. Si tú piensas, yo estoy haciendo la práctica más elevada, yo estoy en el nivel más elevado dentro del budismo, pues tú estás añadiendo conceptos completamente innecesarios. So then he says, good and bad, permanent and vanishing, birth and destruction, moving and changing, binding and liberating, gaining and losing, hopes and doubts, accepting and rejecting, inhibiting and practicing, regarding these and all the others, in brief, it pays no regard to any of the attitudes and phenomena encompassed within samsara, nirvana, and their middle path. Y entonces dice, la mente no tiene en cuenta ninguna de las actitudes y fenómenos que están integrados dentro del samsara, el nirvana y el camino medio, sea lo que sea, bueno y malo, permanente y efímero, nacimiento y destrucción, movimiento y cambio, sometimiento y liberación, ganancia y pérdida, esperanza y miedo, aceptación y rechazo, inhibición y práctica y todo lo demás. So in the third line of this paragraph, it said, free of the intellect's focusing on objects and reliance on signs.
En la tercera línea de este párrafo dice, está libre de la focalización en los objetos del intelecto y de la dependencia de los signos. So, signs means this list that we've just read out. Good and bad, permanent and vanishing. These are all signs or labels by which you give yourself a sense of what is happening. Signos es todo esto, estas etiquetas que acabamos de leer, de bueno y malo, permanente y efímero, todo estos son pues signos que te indican lo que es válido en el mundo. So when you pin the sign onto an object, Entonces, cuando tú pinchas uno de estos signos sobre un objeto, the object seems to exist just as it is named. el objeto parece que existe tal como ha sido nombrado And you are powerful as the namer. y tú eres poderoso como el nombrador. Clearly, I'm listening. Well, I don't understand, but I'm tracking Robert, who's putting what I say into German. Y, desde luego, yo estoy escuchando, no lo entiendo, pero yo estoy siguiendo lo que dice Robert, que pone lo que yo digo en alemán. I need Robert to do this because I don't know German. Yo necesito que Robert haga esto porque yo no sé alemán. Each language is a set of signs. Cada lenguaje es un conjunto de signos. They are conventionally true. Son verdad convencionalmente. They are not true in themselves. No son verdad por sí mismos. They work because the people who know that language agree that this sign has some correspondence to an object. Funcionan porque la gente que conoce ese idioma pues están de acuerdo en que ese signo pues corresponde a un concepto. So here we have these two possibilities. Y aquí tenemos dos posibilidades. When we say everything is like a dream, Cuando decimos todo es como then un the sueño, word calls something forward in a kind of magical way, and it is as if what is being seemingly referred to is actually there. la palabra parece que como al nombrarla, mágicamente algo se produce y entonces parece que algo de verdad existe ahí. This is the creative movement of concepts and signs. Este es el movimiento creativo de los conceptos y de los signos. But we can only recognize it as creativity when we see that it's moving in a realm of emptiness. Pero solo podemos reconocerlo como creatividad cuando nos damos cuenta de que es movimiento en la vacuidad. If I think I'm living in a world of real objects, real substances, Si yo creo que vivo then it's not creating anything, it's simply being used to describe real things. Si yo creo que vivo en un mundo de objetos reales, de conceptos reales, entonces se utiliza para, pues eso, para crear cosas reales. Form is emptiness, emptiness is form. Forma es vacuidad, vacuidad es forma. We see a tree. Vemos un árbol, The tree exists. el árbol existe. I look at it, I see it's a tree. I've seen many trees. I've seen pictures of trees in books. It's a tree. Yo veo el árbol, yo he visto muchos árboles, yo he visto imágenes de árboles en los libros, así que yo sé que eso es un árbol. It's a tree with roots in the ground. Es un árbol con raíces en la tierra. The roots are actively communicating with the earth, taking in liquids and minerals and so on. Las raíces están comunicándose activamente con la tierra y están absorbiendo líquidos The tree is a minerales. distribution system.
Y el árbol es un sistema de distribución. With photosynthesis, it's a transformation system. Con la fotosíntesis, que es un sistema de transformación. The tree is dynamic. El árbol es dinámico. It is varied in its aspects of root, trunk, branch, leaf. Es variado en su aspecto de raíces, tronco, ramas, hojas. As I think about the tree, as I walk around it and look from different points of view, the tree reveals itself. Cuando yo hablo sobre el árbol y comento sobre él, el árbol se revela Or a sí rather, the mismo. tree reveals aspects of its potential. O mejor dicho, el árbol revela aspectos de su The tree is potencial. a potential. El árbol es un potencial. Somebody who knows about trees will be able to have a much more sophisticated conversation with the tree than I can. Alguien que conozca cosas sobre los árboles, pues sería capaz de tener una conversación mucho más sofisticada con el árbol de la que yo soy capaz. An artist going to paint the tree will also have a different approach to how they allow the tree to emerge through their artwork. Y los artistas también son capaces de acercarse al árbol de una manera completamente distinta para permitir que el árbol se revele a través de su trabajo. The tree is not a thing, El árbol no es una cosa, it's a potential. es un potencial. How you think about it evokes aspects of that potential. Cómo tú pienses de él, eso evoca diferentes If aspectos you de ese don't think potencial. about it, you experience another wider, deeper, just another aspect of it. Si tú no piensas sobre él, tú lo que obtienes es otro aspecto más profundo, más amplio, otro aspecto de él. Or shall we say, the tree for the silent mind is a silent tree. O quizá deberíamos decir, el árbol para una mente en silencio es un árbol en If silencio. you don't tell the tree what it is, Si tú no le cuentas al árbol lo que es, the tree shows, but without hooking your concepts. el árbol se muestra, pero sin enganchar tus conceptos. So the silent tree or the virgin tree and the conceptualized tree, they're not two kinds of tree. These are different approaches or different veilings or unveilings. Entonces, el árbol en silencio y el árbol lleno de conceptos, no es que sean dos árboles diferentes, son dos enfoques o dos maneras energéticas So de it's the same acercarse al with our árbol. mind. Whatever qualities we see in the mind, every revealing is also a concealing. Y nos damos cuenta de lo mismo con nuestra mente, que cualquier manera en la que nosotros nos acercamos a nuestra mente, nos damos cuenta que cualquier When you revelación también es un ocultamiento. highlight certain aspects, Cuando tú subrayas determinados aspectos, other aspects are not attended to. eso hace que no se atiendan a The otros whole aspectos. tree cannot be grasped from one standpoint. Todo el árbol no puede ser atrapado desde un solo punto de vista. The whole mind cannot be grasped from one standpoint. Toda la mente no puede ser atrapada desde un punto de vista. So he's saying whatever categories you apply, they will not bring you to the thing itself, because the thing itself is not a thing. Y entonces dice, cualquier tipo de categoría que apliques no te van a traer a la cosa en sí, porque la cosa en sí no es una cosa. So he's saying the presence of your own awareness, this is you, your own awareness, it depends on nothing whatsoever.
Y dice, la presencia de tu propia presencia, que esto es tú, tu presencia, no depende absolutamente de nada. This is what intrinsic means. Esto es lo que significa intrínseco. It's not resting on anything. It's not supported by anything. No descansa sobre nada, no está apoyada por nada. It just is. Simplemente es. But it isn't anything, and Pero yet it is. no es nada y sin embargo es. It's not mixed with anything. No se mezcla con nada. This is why we don't need to do artificial purification practices. Por eso es por lo que no necesitamos hacer prácticas de purificación artificiales. The mind is primordially pure. It has never been mixed with anything. La mente es pura primordialmente, nunca se ha mezclado con nada. It's not touched by anything. Nunca ha sido tocada por nada. It's not contaminated by anything whatsoever. No se contamina con nada en absoluto. So, again, this is so helpful for being really clear the difference between the mind as awareness and your ego self, your personality, your personal history, and so on. Y de nuevo, esto es esencial para ver la diferencia entre tu mente como presencia y tu yo ego como personalidad, como funcionamiento en el mundo. You might have had very critical parents, Quizá tuviste unos padres muy críticos, parents who were disappointed in you, padres que se sintieron defraudados contigo. and because you emerged in this life, your personality has a sense of never being good enough. Y puesto que te has desarrollado en esta vida, pues tu personalidad ha obtenido esta sensación de que nunca eres lo suficientemente bueno. If I show myself, I'm going to be judged, so I better hide. Si yo me muestro a mí mismo, me van a juzgar, con lo que mejor me escondo, me oculto. But when I hide, I deprive myself of the nurturing that comes from full participation. Pero cuando yo me oculto, yo me privo a mí mismo de la nutrición, de la participación plena. So we could say your personality, your sense of yourself is contaminated. Y entonces podríamos decir, tu personalidad, tu sentido del yo es contaminado. Because these inhibitions and anxieties and fears continue to shape how you participate in the environment. Porque estas inhibiciones o esta forma de la personalidad inhiben cómo tú participas en el mundo. But you are not your personality. Pero tú no eres tu personalidad. Personality is manifesting pathways of energy. Tu personalidad es patrones de energía que se manifiestan. I am afraid to speak to that person. Yo tengo miedo de hablarle a esa persona. This is a mood or a coloration. Esto es un estado de ánimo o una coloración. If there is no requirement to speak to that person, I relax a little bit. Si no hay ningún requerimiento de que yo le hable a esa persona, pues me relajo un On poco. the basis of that person, I become inhibited. Sobre la base de esa persona, yo me vuelvo un poco inhibido. This is not a fixed quality in me. Esto no es una cualidad fija en mí, It is situationally emergent es emergente situacionalmente due to patterns which have been developed in other situations. debido a patrones que se han desarrollado en otras situaciones. It is a tendency. Es una tendencia. The
a potential becomes a tendency when you practice it a bit. It becomes easier to manifest it. El potencial se convierte en una tendencia cuando tú la practicas y entonces se vuelve cada vez más fácil. You also have the potential to be confident, to be more extrovert. También tienes el potencial de tener más confianza, de ser extrovertido, But you haven't been practicing that. pero no has estado practicando eso And you can't practice it y no puedes practicarlo because you're shy. porque tú eres tímido. So this distortion, this overprivileging of certain aspects of your potential carries with it a shrinking back of other aspects of your potential. Entonces, esta distorsión, este sobreprivilegiar determinados aspectos de tu potencial, pues lleva una bolsa que hace que pese y So you esconda experience otros yourself aspectos. as preformed. Esconde otros aspectos y entonces tú te experimentas a ti This mismo is como me. This is how preformado. I am. Como preformado, este soy yo, yo soy así. This is very sad. Esto es muy triste. You have a lot of potential. Tú tienes mucho potencial. Everybody has a lot of potential. Todo el mundo tiene mucho potencial. But when we step out of what is sometimes called our comfort zone, Pero cuando salimos de lo que a veces se conoce como nuestra zona de confort, which we might also call the prison of our restricted sense of self, de lo que también podríamos llamar la prisión de nuestro sentido del yo restringido, then we feel anxious. entonces sentimos ansiedad. And the anxiety tells me it's not safe. Y la ansiedad me dice que no es seguro, Better to hide. It's safer inside. mejor esconderse, se está más seguro dentro. Should we believe that little voice? ¿Deberíamos creernos a esa vocecita? It's just a concept. Es solo un concepto. If you believe the concept, it's another brick in the wall of your prison. Si tú te crees el concepto, no es más que otro ladrillo en el muro de tu prisión. The greatest toxin is self-knowledge. La toxina más grande es el autoconocimiento. I know who I am. I know what I'm like. Yo sé quién soy, yo sé cómo soy. This is so crazy. How could that be true? You have to know who you are. You have to know what you're like. Pero esto es una locura. Tú tienes que saber quién eres. Tú tienes que saber cómo eres. But this knowledge is based off stories. Pero este conocimiento está basado en historias. Things parents said, siblings said, teachers, lovers, whoever. Cosas que te dijeron tus padres, tus hermanos, tus maestros, tus amigos, tus amantes. So you can live your whole life wrapped in a story about yourself. Y puedes vivir toda tu vida envuelto en una historia que contaron sobre We ti. know in terms of what's happening in America, where narratives about the status of people with particular skin colors or racial backgrounds, these stories become very determinant of privilege or lack of privilege, life or death. Podemos ver en los Estados Unidos como historias que se cuentan sobre personas que tengan determinado color de piel, pues se convierten en una manera de privilegio o de ausencia de privilegio o incluso de vida o de muerte. So it's really important to see that all of these sentient beings have this Buddha nature, have a mind whose nature is light. Entonces podemos darnos cuenta de que todo es esencial, darnos cuenta que todos tienen esta naturaleza búdica, que en esencia son luz. Being born in a human body, El, which has certain features, al nacer en un cuerpo humano que tiene determinadas características, the identification of these features as signs la identificación de estas características como signos
allow people to make definite statements about the value of that person. Permite a las otras personas hacer afirmaciones definitivas sobre los signos de esas personas. This creates an obscuration of their potential. Y esto crea un oscurecimiento sobre su potencial. That is to say, the construct of the person or the formation of the ego self can carry signs. Es decir, el constructo de la persona o el potencial del ego sí puede llevar signos, But awareness is not touched by any sign. pero la presencia no es tocada por ningún signo. So it's very helpful to take some paper and write down the definite knowledge you have about yourself. Entonces es útil tomar un trozo de papel y escribir todo aquel conocimiento definitivo que tú tienes sobre ti. What kind of person I am. ¿Qué tipo de persona soy? Then you see the components used in the construction of your sense of self. Y entonces tú ves los componentes que se utilizan en la construcción de tu sentido del yo. This sense of self is a veil that hides the openness of your awareness. Y este sentido del yo es un velo que oculta el potencial de tu presencia. Your awareness has never been contaminated, Tu presencia nunca ha sido contaminada. but the ego self, because it is hungry, will eat shit and pretend it's chocolate. Pero el ego yo, puesto que es limitado, va a comer mierda y va a intentar simular que es This is the chocolate. sorrow of samsara. Y esta es la pena del samsara. People believing that they are absolutely limited. La gente que se cree que son absolutamente limitadas. They are relatively limited, but that relative manifestation is not the whole truth. Son relativamente limitadas, pero esa manifestación The relativamente relative limitada is the play of emergence of the absolute, which is open, empty, pure from the very beginning. no es toda la verdad, porque es el despliegue de la base vacía y perfecta desde el mismo principio. Then he says your awareness has no preferences and it has no bias. Y entonces dice, tu presencia no tiene preferencias y no tiene parcialidad, no tiene sesgo. So this whole paragraph, which is very, very beautiful, is like it's like someone helping you to learn how to ride a horse. Y este todo párrafo que es muy hermoso, es como alguien que te está enseñando a montar a caballo. You have to find your seat on the horse. You have to have balance. Tú tienes que encontrar tu sitio en el caballo, tienes que buscar el equilibrio. But it's not theory because you're on a horse. The horse has a life and the horse is having a communication with you. Pero no es teoría, porque si tú estás con un caballo, el caballo tiene vida y tiene una comunicación contigo. So when your ego self sits to do meditation, it's going to ride on this horse of space. Entonces, cuando tu ego yo se sienta a hacer meditación, va a montar en este espacio. You have to relax and trust that the horse is not going to throw you off. Tienes que relajarte y confiar que el caballo pues no va a empezar a saltar y a tirarte. Just relax. Así Don't que, judge. así que simplemente relájate y no juzgues. It will be fine Va a estar bien. because everything is arising from the ground and self-vanishing. Porque todo surge de la base y desaparece. So then in the Por sí mismo. next short paragraph begins, the actual presence of one's own awareness is very clear, sharp, shining, fresh, and naked. Y luego en el siguiente párrafo dice, la naturaleza real de la propia presencia es muy clara, aguda, luminosa, fresca y desnuda. So we have a sense of what this means, that
It's free of obscuration. Y tenemos un sentido de lo que esto significa, es decir, que está libre de todo oscurecimiento. It's fresh because it's not covered by the past. Es fresca porque no está cubierta por el pasado. It's not wrapped in assumptions or presuppositions. No está envuelta en suposiciones, en Nothing prejuicios. covers it. It's naked. Nada la tapa y por tanto es desnuda. We know as a person that you get covered by a mood. Nosotros sabemos como personas que nos tapamos con un estado de ánimo. And when that happens, you become even more limited. Y cuando eso sucede, pues entonces te vuelve incluso But the awareness más is limitado. uncovered. Pero la presencia no está And he says, cubierta. this is the view of the Buddhas. Dice, esta es la visión de los Budas. Now, we don't see this. Bueno, pues nosotros no vemos esto. That's why we do the Guru Yoga. Por eso es por lo que hacemos el yoga del gurú. Have the light coming into our body. Tener la luz que llega a nuestro cuerpo. And then we merge with the Buddha. Y luego nos fundimos con el Buda. And then we can look with the Buddha's eyes. Y entonces ya podemos ver con los ojos del Buda. If you don't do the dissolving, you look with your own eyes. Si tú no haces esa disolución, tú estás mirando con tus propios ojos. Then you won't see this. Y entonces no vas a ver esto. So when we pray to Padmasambhava, in the 7-line prayer, we say, Keki Jesu Dadruki, I want to be like you. I'm going to follow like you. Y cuando oramos a Padmasambhava con la oración de las 7 líneas, que le decimos, yo quiero ser como tú, yo voy a seguirte. So then we learn to see, oh, my mind is clear. Y entonces empezamos a ver, mi mente es clara. Then it says, its openness is empty. Y dice, su apertura es vacía. This is the nowo, the unborn aspect of the mind. Este es el nowo, el aspecto no nacido de la mente. Its immediateness is clear. This is its quality of instant presence. Su inmediatez es clara. Esta es su cualidad de presencia instantánea. And its apparition in a Manakaya is all-pervading. Y su aparición, el Nirvanakaya, lo abarca todo. That is to say, we're going to have a break soon. If you go and have a walk. Es decir, vamos a tener un descanso propio, así que si salís y dais un paseo, you can just relax in the out breath. Podéis relajaros en la exhalación y abriros. Y entonces, todo and as you moving in all this, which is sudden, instant, always fully formed. Y mientras te mueves en todo esto que es repentino, plenamente formado, without effort, like walking in a dream, you find something catches your eye, you hear something, you look at a beautiful blossoming bush. Sin esfuerzo, como en un sueño, tú ves algo que te llama tu atención y tú ves un arbusto que florece de manera muy hermosa. You appreciate everything. Tú lo aprecias todo. You feel the qualities of what is emerging in the environment around you. Tú sientes las cualidades de lo que surge en el entorno para ti. And this is the all-pervading quality. That is to say, you can respond to everything. Y esta es la cualidad que lo abarca todo o que lo impregna todo. Es decir, estás disponible para todo lo que It's not a judgment. No es un juicio. We're not saying this is good or bad. No estamos diciendo esto es bueno o malo. But we find ourselves moving towards things, away from things. It's fresh in the moment. Nos encontramos nosotros mismos yendo hacia determinadas cosas, alejándonos de otras. Es fresco en el momento. If you walk along the road and you look in someone's garden because there are some flowers. Si tú vas andando por la calle y miras al jardín de otra persona y porque tiene algunas flores, there's no need to have any thought about it. No necesitas tener ningún pensamiento sobre ello.
the beauty of the shapes and the colors floods in through your eyes. La belleza de las flores y los colores inunda tus ojos And then you're walking, y luego sigues andando. and then something else, Y luego llega otra cosa and something else. y luego otra cosa. If there is no commentary, it's fresh. Si no hay comentario, es fresco. Whenever you find yourself wrapped in the commentary, in the conceptualization, release into the out-breath. Cada vez que te encuentres envuelto en el concepto, en la conceptualización, pues suelta y libera. So he says, so firstly, one must awaken to one's own presence. Entonces dice, por tanto, en primer lugar, debéis despertar a This vuestra is the propia central presencia. point. This is the first point of Garab Dorji. Este es el punto central, es la primera afirmación de Garab Dorji. To see directly how your own awareness is. Ver directamente cómo es vuestra propia presencia. Which is to say, to become the openness of awareness. Es decir, volverte la apertura de la presencia. So this is our main practice. Until this is clear, we are sitting on concepts. When this becomes clear, then the concepts are floating through the mind, but we are not resting on them. Y esta entonces al principio de nuestra práctica. Al principio nos sentamos con los conceptos, pero a medida que lo hacemos, los conceptos fluyen y no permanecen, Then he simplemente says, pasan. then one must abide in one's own place. Luego dice, debéis permanecer en vuestro propio lugar. It's clear this is how it is. ¿Es claro que esto es así? This is your place. Openness is your place. Este es tu lugar. La apertura es tu lugar. It's your own place here doesn't mean a mood or a way of being. Tu propio lugar no quiere decir un estado de ánimo en concreto o una forma de It ser en means concreto. open and allowing the energy of the mind to flow through without interruption. Y lo que quiere decir es abierto y permitir que la energía de la mente pase sin ser This interrumpida. is the second of the 3 points of Garab Dorji. Este es el segundo de los 3 puntos de Garab Dorji. Means having seen how your mind is, don't question it, don't try to improve it. On you go. Es decir, habiendo visto cómo es tu mente, no la cuestiones, no intentes mejorarla. If you start to have opinions about what is happening, si tú empiezas a tener opiniones sobre lo que sucede, then you're really at the crossroads. entonces tú ya estás en un cruce de caminos. Do I trust the concept ¿Confío en el concepto or relax into openness? o me relajo en la apertura? If I follow the concept, this is the back door into samsara. Si yo me confío en el concepto, esta es la puerta de atrás Trust para the spaciousness of the mind. samsara. Así que confía en la espaciosidad de la mente. You will find that intuitive awareness makes your life very easy. Tú debes confiar que la presencia intuitiva hace que tu vida sea más fácil. So-called third eye of the Buddha this is the immediate intuition, which means you don't have to think so much. Y este es el tercer ojo del Buda, es decir, que la intuición inmediata hace que no tengas que pensar tanto. Thinking makes you stupid. El pensar tanto te vuelve estúpido. Don't think. No pienses. How will I know what to do? Entonces, ¿cómo voy a saber cómo hacer? You won't know. No lo sabrás. So how will I feel confident? ¿Y entonces cómo tendré confianza? Because you will be non-dual with the situation. You will be in emergent participation. Porque tú serás no dual con la situación, tú estarás en una participación coemergente. It's like dancing. Es como bailar. If you open to the music will dance you. Si tú te abres a la música te bailará. If you open to a situation, you will find yourself speaking and responding.
Si tú te encuentras en una situación, pues tú te vas a ver a ti mismo hablando y respondiendo. And he says, and finally, one must become unchanging as this. Y dice, y finalmente debéis llegar a ser inalterables en este estado. Now you are so familiar with the self-liberating of what arises that you cannot slip into dualistic vibration. Y ahora ya eres tan familiar con la ausencia, la vacuidad de todo lo que surge que tú ya no te quedas atrapado en ninguna vibración. This is the third point of Garab Dorji. Este es el tercer punto de Garab Dorji. Continue in this way. Continúa de esta manera. The mind is open and empty, full of immediate clarity, with illusory apparitional movement occurring. La mente es abierta, vacía, llena de claridad inmediata y con todo aquello que surge en ella. These three aspects are also linked with these three statements of Garab Dorji. Estos tres aspectos también están ligados con las tres afirmaciones de Garab Dorji. So the most important one for us as beginners is to find the mind itself. Entonces, el más importante para nosotros como principiantes es encontrar la mente en sí. Once you have the empty mind, everything flows from that. Una vez que tú tienes la mente vacía, todo fluye a partir de ella. So again and again, release yourself from busy preoccupations, come through the senses, and work with the world as it presents itself. Y entonces, una y otra vez, libérate de los conceptos, libera las preocupaciones y trabaja con las situaciones tal como se presenten. Okay, so we take a break now for lunch. I Vale. make it about 7 minutes past the hour. So if we could be back at the next hour. For England, it's 2 o'clock, Germany, 3 o'clock. But, Vale, pues vamos a hacer ahora un descanso. Hemos pasado 7 minutos de la okay, hora, pero si see you podemos then. volver Have a a la good hora, break. es a las 2 Bye, bye, bye. en Inglaterra, en España son las 3. Bye, 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 bye. Adiós, Bye, bye, adiós, bye, bye, bye. adiós. Adiós.